Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar ahora en esta clase de bioestadística que les habla Joan Fernando Chipía Lobo. Vamos a observar cómo hacer los cálculos de esos elementos que vimos en la clase anterior. Es decir, cómo hacer una tabla, cómo hacer un gráfico, cómo hacer una mediana, una media aritmética y una desviación estándar. Bueno, aquí tengo una serie de datos en el programa Excel, que ustedes, la mayoría lo tienen instalado en su computador. Tengo un total de 40 datos, como lo pueden observar allí, y tengo las variables sexo, edad, caso y riesgo. Sexo masculino-femenino es una variable cualitativa medida en escala nominal. La variable edad, que es una variable cuantitativa continua, medida en escala de razón. En este caso la variable está expresada sin decimales. La variable caso, que tiene como categorías sospechoso, probable o confirmado. En este caso será una variable cualitativa, escala nominal. Y riesgo, que es cualitativa, porque también es categórica, bajo, alto, medio, son las categorías, por tanto es en escala ordinal. Bueno, a partir de estas 4 variables vamos a hacer una serie de cálculos que ustedes verán el procedimiento, y además de ello mostraremos cómo exportarlos a un documento de Word para que ustedes hagan la entrega respectiva como evaluación de este taller correspondiente al diplomado en vigilancia epidemiológica primaria y secundaria. Bueno, ¿cómo hacemos primero una tabla, no? Para hacer una tabla, simple y llanamente hacemos clic en Insert. Para hacer una tabla hacemos clic en Insertar, luego hago clic en Tabla Dinámica y luego que le he dado clic, observen el cuadro de diálogo, ¿sí? Lo estoy moviendo para acá y lo voy a hacer para la variable sexo. Entonces lo que hago es que selecciono la columna completa, ¿verdad?, de la variable sexo. Luego que he seleccionado mis datos, hago clic en aceptar. Luego hago clic acá donde estoy seleccionando la variable sexo y ustedes observan que aparecen las categorías de la variable. Luego esa variable la muevo o la arrastro al cajón de valores y vean que ya tienen allí el número 20 masculinos y 20 femeninos. Nuevamente arrastro la variable sexo al cajón de valores. ¿Para qué lo hago 2 veces? La primera vez es para frecuencia y la segunda vez para porcentaje. Entonces voy a hacer clic sobre esta flecha, luego hago clic en configurar campos de valor y voy a colocar allí simplemente número, ¿verdad?, n. En la siguiente, vean acá, hago clic, configurar campo de valor, luego hago clic donde dice mostrar valores como, selecciono porcentaje del total general y hago clic en aceptar. Y aquí ya he hecho una tabla con frecuencia y porcentaje. Faltaría aquí, lo que veo es editar el nombre, si se me olvidó, ¿no?
Aquí dice nombre personalizado. Bueno, puedo simple y llanamente le coloco el símbolo de porcentaje y allí tengo mi tabla. ¿Qué debería hacer después que he hecho esto, no? Lo que hago es que selecciono mi tabla, la copio, me voy a un documento de Word, ¿verdad? Y le doy pegar. Aquí que debería hacer lo que vimos en la clase anterior, es decir, colocar tabla 1, la variable, ¿cuál sería la variable? Sexo. Los sujetos, por ejemplo, pudiéramos decir que son los participantes del diplomado en vigilancia epidemiológica, el lugar y el tiempo. Esto lo deben hacer para todas las tablas, es decir, estos son los elementos básicos de una tabla que esté enumerada y que tenga los elementos que vimos en la clase anterior. Además de esto, debe tener en la parte inferior, debe decir cuál es la fuente. Si son datos que nosotros les suministramos, pues ustedes dicen que son los datos suministrados en el ejercicio para realizar el ejercicio. Si son de una institución de salud, menciona cuál institución de salud, cuál es el nombre. Y de esa manera, pues allí ya tienen una tabla. Vamos a hacer el procedimiento nuevamente para que ustedes lo vean. Esta vez lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿verdad? Lo vamos a hacer con la variable caso. Entonces simplemente, ¿qué debo hacer? Clic en insertar, tabla dinámica, selecciono la columna, dijimos que lo íbamos a hacer para la variable caso, selecciono todos los datos. Fíjense que allí aparece en la primera dice tabla o rango en esta sección y está seleccionado nueva hoja de cálculo. Hago clic en aceptar y tienen el resultado. ¿Qué debo hacer? Nuevamente repito, selecciono caso, lo arrastro al cajón de valores 2 veces, 1 y 2. La primera vez configuro el campo de valor y simplemente le coloco n porque es la frecuencia, y al segundo lo voy a configurar, pero le voy a colocar porcentaje porque es el indicador que voy a usar. Por supuesto, tengo que configurar también cuando dice mostrar valores como porcentaje del total general para tener frecuencias y porcentajes. De esa manera se hace una tabla de distribución de frecuencias con frecuencias y porcentaje. ¿Qué otro elemento vamos a ver en este taller? Bueno, vamos a ver cómo hacer un gráfico de barras simples y un gráfico de sectores. Entonces seguimos con mis datos originales, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un gráfico de sectores para la misma variable caso, ¿sí? Nosotros ya tenemos estos resultados, entonces como tenemos esos valores, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es tomar las categorías de la variable, los valores que me arrojó ya el programa, ¿verdad? En este caso es 25%, 52,5% y 22,5%. Ya teniendo mis valores, que ya los he calculado, que ya sé cómo calcularlos con una tabla dinámica, selecciono todas las celdas y luego hago clic en insertar, selecciono
sectores y tomo la primera opción de gráfico circular, lo estoy moviendo para hacer la edición del mismo. Le voy a quitar el título que trae por defecto para que se expanda más. Luego voy a modificar algunos elementos. Aquí en este icono de más puedo colocar la leyenda hacia la derecha, agregarle etiquetas de datos. También la puedo hacer un poco más grande, las etiquetas de datos, de modo que se vea mejor, ¿verdad? Colocarle incluso un color más oscuro, incluso hasta puedo editar los colores que traiga por defecto el programa, el gráfico, y de esta manera ya tenemos listo un gráfico de sectores. ¿Qué debo hacer? Lo copio, me voy a mi documento de Word, le doy pegar y en el caso de los gráficos, pues usted le coloca también su título y su fuente y hace su respectiva interpretación. Eso es importante señalar, ¿no? No quedarse en solamente realizar el gráfico, sino que también hay que hacer la interpretación respectiva. Por supuesto que aquí por efectos de tiempo pues no detallamos tanto la interpretación, pero por mencionar este gráfico como ejemplo, pudiéramos decir que más de la mitad de los sujetos, exactamente 52 de cada 100 casos estudiados son casos probables, que 22 de cada 100 aproximadamente son casos sospechosos y 25 de cada 100 son casos confirmados. Eso sería una forma de interpretarlo, es decir, que más de la mitad de los sujetos en estudio, se le puede colocar un contexto, son casos probables. Eso lo escribo, ¿no?, como interpretación. Ahora bien, voy a tomar la variable riesgo y a la variable riesgo le voy a hacer un gráfico de barras simples, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para hacer ese gráfico de barras simples? Selecciono mis datos, ¿verdad? Y voy a hacer una tabla dinámica. Por eso es importantísimo tener claro cómo elaborar una tabla dinámica, ¿verdad? Que ya la vimos cómo la vamos a hacer, lo seleccionamos, pasamos los valores. Pero recuerden otro elemento también que me interesa señalarles a ustedes y recordarles, porque esto ya se los mencioné de manera teórica, que es que los gráficos debemos representarlos en términos porcentuales. Entonces no es recomendado utilizar términos absolutos, sino términos indicadores relativos. El programa tiene otro detalle, el programa lo ordena en orden alfabético, entonces uno tiene que editarlo un poco. Siempre hay que guardar la estructura propia de la variable. En este caso lo puedo ordenar menor que o mayor que. Si lo ordeno menor que, es bajo, sería la primera categoría, medio y alto. Para abajo, de acuerdo al cálculo que hemos hecho, es 37.5. Para medio es el mismo valor, 37.5%.
y para alto 25.0%. Esta sería la forma de acomodar mi información para posteriormente, como hicimos con el gráfico de sectores, ¿verdad? Lo que hicimos fue seleccionar las celdas, hacer clic en insertar y ahora buscamos aquí donde dice insertar gráfico de columnas o barras, selecciono el primero, elimino el título, lo edito un poco, hago clic en el botón elementos de gráfico, le coloco títulos de eje, aquí sería el nombre de la variable en el eje X, ¿verdad? Que es riesgo. No es necesario el eje Y porque ya tiene una categorización acá, es decir, ya tiene una escala. Le puedo quitar estas líneas y le puedo agregar las etiquetas de datos para que quede mejor, para que se represente. Si ustedes quieren también pueden hacer clic aquí en el estilo de gráfico para usar una barra, por ejemplo, un poco más gruesa, que se vea estéticamente mejor, y de esa manera tienen el gráfico de barras simples que nuevamente lo copian, lo pegan en Excel, en un documento de Word y hacen su respectiva interpretación. También nosotros vimos la media, mediana, desviación estándar. Vamos a ver cómo se calcula con Excel, ¿no? Entonces aquí mismo vamos a anotar los indicadores, ¿verdad? Mediana, media, esta media es media aritmética. Y tenemos la desviación estándar, que simplemente vamos a colocar DE, desviación estándar. Recuerden que estos indicadores son para variables cuantitativas, no puede ser para el sexo, no puede ser para el caso, no puede ser para el riesgo. Entonces, lo primero que debo hacer es seleccionar la función. Hago clic aquí donde dice insertar función y busco la función mediana. Hago clic en aceptar. En este caso, como lo voy a hacer para la variable edad, selecciono mis datos de la variable edad, ¿verdad? Hago clic en aceptar y veo que la mediana es de 33 años. Entonces yo puedo decir que 33 años es la edad que divide la distribución en dos partes iguales. Esa es la interpretación. Esa interpretación usted la va a hacer en Word, tiene que escribirla. La media. También acá se hace clic en FX y debo buscar la función promedio. Es el nombre de la función. Nuevamente hago la selección de mis datos, que como sabemos lo estamos tomando para la variable edad. Entonces lo hago para la variable edad. Selecciono en este caso mis 40 datos, ¿verdad? Y veo que la media aritmética es de 32,9 años, es decir, que el valor promedio del conjunto de edades de los sujetos en estudio es de 39,9 años aproximadamente. En cuanto a la desviación estándar, voy a seleccionar en FX, voy a buscar la función DES, como lo ven allí, hago clic en aceptar, selecciono mis datos y luego hago clic en aceptar
viendo que me dan valor de 9,45. Eso me indica la variación promedio del conjunto de edades con respecto a la media aritmética. Y de esa manera hemos visto y calculado los principales elementos relacionados con lo que queríamos para este taller, que les será de utilidad para otros cálculos. También es importante señalar que si ustedes quieren hacer cualquier otro cálculo de algún otro indicador, lo pueden hacer con simplemente haciéndolo con los operadores lógicos, en el caso de tasas, de índices, etcétera, que les permita hacer los cálculos de manera más sencilla. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes y nos estaremos viendo. Recuerden revisar los materiales de apoyo, además de ello entregar la evaluación en la fecha estipulada. Hasta luego.